Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Se llevó a cabo en el Ministerio del Trabajo la posesión de los nuevos representantes del Consejo de Trabajo y Salarios por parte de los empleadores y empleados. En este caso, los representantes titulares del sector de trabajadores son Osvaldo Chica. Viernes 1 de octubre, acá en Mi Propio Jefe tenemos 2 emprendimientos, ropa de bebé y también ropa íntima para estos días difíciles. Y en nuestro tema del día, el bioemprendimiento. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí en Ecuador TV. Comunica EP. Norris Viajando, el programa de televisión que impulsa el turismo en el Ecuador, desde este sábado 2 de octubre a las 21 horas y su reprise los jueves a las 21 horas. No te lo pierdas, porque donde estés, estamos. ¡Ja, ja! Comunica EP. Retomamos la información y ayer, miércoles 29 de septiembre, se realizó en el Ministerio del Trabajo la posesión de los nuevos representantes del denominado Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. Los representantes del sector de los trabajadores son Osvaldo Chica, Edwin Salazar, Iván Peñaranda y Edgar Zarango, mientras que los representantes del sector empleador son Javier Sisa Cepeda, Rodrigo Gómez de la Torre, Javier Rosero e Iván López Villalba. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es el órgano tripartito de carácter consultivo y técnico del Ministerio Rector que tiene a su cargo el diálogo social sobre políticas de trabajo y empleo, así como la fijación de las remuneraciones. Y precisamente con nosotros el representante, uno de los representantes del sector de los empleadores ante este Consejo del Trabajo y Salario, Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Byron. Buenas noches a todos los televidentes. Quisiera comenzar con algo muy penoso, pero mi solidaridad con todas las familias de los PPLs asesinados. Creo que hay que solucionar un problema muy grave en el país y el tema carcelario es gravísimo. Bueno, pues sí, el día de ayer fuimos posesionados por el ministro, los representantes ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es el órgano, como bien se lo menciona, el órgano tripartito, auspiciado, propiciado por la misma Organización Internacional del Trabajo, como el sitio natural, órgano consultivo natural, donde se institucionaliza el diálogo social. Y ahí es donde construir soluciones, buscar los problemas y además tratamos el tema salarial una vez al año. O sea, son 2 sesiones realmente, pero en el 2019 y 2020 fueron años de muchísima actividad dentro del Consejo y creo que una actividad positiva y extremadamente productiva. Y creo que hay que recordarle a los que no conocen porque es un tema importantísimo. En una de estas mesas de diálogo, en el 2019 me comentaba, ya se había hablado de estas nuevas posibles reformas o modalidades de trabajo, de contratos,
que justamente incluían en parte de estas reformas en la denominada ley de oportunidades. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo. A ver, cuando en el año, y voy a dar un antecedente pequeño, en el año 2014 se evidenció las resoluciones, las estadísticas del INEC, hablábamos de un 49.6% de empleo pleno. Luego en el 2015 se promulgó la llamada Ley de Justicia Laboral y comenzamos a ver que el deterioro permanente del empleo. Las leyes no crean empleos, pero sí evidenciamos que pueden destruirlo. Para el 2019, la situación del empleo ya era bastante compleja en el Ecuador. Ya estábamos hablando de por debajo del 40% en empleo pleno. Y fue justamente a nivel de consejo que en el mes de mayo, luego de varias reuniones, semanas de trabajo, llegamos a los 3 primeros acuerdos. 1, una elasticidad en las jornadas laborales. Poder tener jornadas de hasta 6 días o hasta 12 horas diarias, o sea, a lo largo en días o subir el número de horas. Las 12 horas diarias están validadas en los acuerdos de la OIT. O sea, no es que es un tema del Ecuador. Pero siempre y cuando no se sobrepasen las 40 horas semanales. Entonces, no es que son 12 horas, 6 días a la semana. No, eso es distorsiones y malas intenciones. La idea es respetar las 40 horas, pero que entendiendo que el mundo está cambiando, que el mundo ha cambiado muchísimo en materia laboral, había que hacer esos ajustes. Segundo tema, eliminar el 35% del contrato ocasional, que ya ni se usa. Pero alguien le metió el 35% porque se le ocurrió eso y no ha ayudado en generar una fuente de empleo. Tercer punto que tuvimos era reconocer el tema de los emprendedores. Un emprendedor es alguien que va a poner su esfuerzo, su patrimonio, su capital, probablemente se endeude para arrancar algo nuevo. Estas personas, con la ley de justicia laboral, al momento que contrataban a alguien, hasta los 90 días, ya entraba un contrato indefinido y con una estabilidad mínima de 3 años. O sea, si el emprendedor quebraba al octavo mes, tenía que pagar una indemnización como si hubiera sido despido intempestivo hasta de 3 años. Eso fue algo que se reguló dando un periodo de hasta 3 años para que pueda estabilizarse y a partir del tercer año poder pasar a indefinido. Esto de aquí fue el 15 de mayo, nunca fue a la asamblea en la que iba a ser la ley de fomento productivo. Sin embargo, la situación se la siguió analizando. Vimos ya que el teletrabajo era algo que había que elevarlo a carácter de ley porque ya había un acuerdo. Y en el teletrabajo yo creo que sí tenemos que ajustar ciertas cosas, porque más bien las experiencias de la pandemia nos han dicho que hay que buscar tal vez mecanismos electrónicos para regular, porque sí han habido algunos abusos y hay que reconocerlo. Pero se analizó un tema más interesante. Se veía que la jubilación patronal, primero, el Ecuador es el único país que tiene doble jubilación patronal, la jubilación patronal y la jubilación del IES. Pero para acceder al derecho de jubilación patronal, había que estar al menos 20 años con un solo empleador. Entonces lo que dijimos es... tenemos una excepcionalidad de eso. Hay muy poquito de ecuatorianos que gozan de ese derecho. Entre el 4 y 5% de los trabajadores. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que había algo que había que mejorar para los trabajadores. ¿Y qué se planteó? Que había que crear un fondo de ahorro que se aporte desde el día 1 de la relación laboral. Trabajador y empleador. Nunca llegamos a ese acuerdo a definirlo, hay que ser claros. Esa parte es la que quedó en el camino, pero era aportar en un fondo individual capitalizable en el IES o en una capitalización privada, pero que se aporte indistinto el número de empleadores. Y para irnos al extremo, se me ocurre decir un fondo que se aporta y ha tenido 20 empleadores hasta los 20 años, pues el trabajador tiene ese ahorro para cuando termine sus 25 años de jornada laboral, reconociendo algo. Y esto de aquí hay que ser claros también. Si alguien comienza a trabajar por números fáciles a los 20 años, a los 45 años estaría jubilándose. Y a los 45 años, a mediados del siglo pasado,
la expectativa de vida estaba por los 53, ahora está por los 80. O sea, a los 45 años estamos pollitos todavía. El Código del Trabajo, lamentablemente. En 2 minutos finales, ¿era tan malo, tan precario estas reformas que estaban en esta famosa ley de oportunidades como muchos, que se escandalizaban porque decían que había una precariedad de derechos? Creo que el tema del artículo 75 ha sido muy cuestionado y podía ser revisado a nivel de la Asamblea, pero la gran mayoría ya venían de acuerdos previos. Y como digo, acuerdos previos no de un sector o de otro, del Consejo Nacional de Trabajo, validados por la OIT. Tan es así que en el año 2020 la ley humanitaria captó ciertas de estos conceptos y si bien la ley humanitaria no es que creó una gran cantidad de empleos, la ley humanitaria, por cierto, cuestionada muchas veces tanto por trabajadores como por empleadores en ciertos aspectos, sí consiguió frenar la caída de empleo que estábamos teniendo. Y la jornada extendida y la jornada reducida, para romper otro mito, están vigentes en el Código Laboral desde el año 2016. Hay que leer antes de criticar. Comenzando por los asambleístas que no aprobaron una ley que era necesaria y es necesaria para el país. Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias. Gracias a ti. El representante de los empleadores al Consejo del Trabajo y Salario, 7:35 de la noche. Vamos a la pausa. Andrea Orber.